El evento continuó con el panel en el eje jurídico sindical, donde se contó con la participación del profesor Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz del Movimiento Magisterial de Bases de Querétaro. Presentó su ponencia sobre la organización de la lucha sindical y la unidad del magisterio. Agradecerles la invitación y decir que es un honor estar en esta combativa región de Zamora, porque de esta región, de algunas otras regiones, recordemos que Querétaro, por ahí del 2008, se incorpora a este nacional a partir de algunos inquietos maestros de esta región, algunos de otras regiones, que nos van a incitar a Querétaro para que... Y ahora nos van a tener que aguantar. Entonces, les decimos que esa participación de esa región, de la sección 18 de bases, nos dieron la posibilidad de integrarnos a esta lucha, a esta idea de democratizar nuestro sindicato y hacerlo un instrumento de lucha y defensa de los trabajadores verdaderamente. La enseñanza que esta región y otras regiones nos fueron a inculcar, esperemos que estemos haciendo lo necesario para un poco estar en la lógica que nos fueron a enseñar ustedes. Estamos muy agradecidos en Querétaro y reciban el saludo del Movimiento Magisterial Bases de Querétaro, del Frente Estatal de Lucha y de la Unidad Patriótica de Querétaro, porque ahí estamos a partir de las inquietudes que algunos de ustedes nos fueron a enseñar y nos fueron a provocar. Entonces, pues aquí andamos en esta idea y bueno, hoy es un honor estar aquí con nuestro secretario general, con el compañero Toño, que ya todos conocen y que finalmente nos dieron la oportunidad de venir a presentar algunas ideas, algunas reflexiones. Yo platicaba aquí con Toño, yo quisiera más bien hacer la lucha actual, la coyuntura actual, para que el compañero Toño nos dé la ruta sindical que necesitamos a retomar, no solamente en Michoacán, que ya lo están haciendo de manera muy, sino cómo hacemos para que esta lucha sea una lucha a nivel nacional y podamos integrar un sujeto sindical transformador, democratizador, para poder avanzar en la transformación o la reconstrucción de la patria. Bueno, primero una idea que yo creo que tenemos que partir todos en este momento en nuestro país y en América Latina. Entendemos que hay un despertar. Entendemos que hay un despertar importante y han habido dos oleadas en América Latina y en México que han logrado consolidar un sujeto social transformado, un pueblo organizado que empuja a tener gobiernos progresistas. Dos oleadas se han dado y México se integra a esta oleada progresista en la segunda etapa. Pero además, México encabeza de alguna forma en esta segunda oleada y reincorpora o retoma la posibilidad de reencontrar el camino de los que en la primera oleada se perdieron o la derecha los provocó una caída momentánea, pero finalmente un retroceso en algunos sentidos. Nosotros en México este despertar lo logramos a partir de la insurrección electoral del 2018. Podemos decir muchas cosas, podemos cuestionar lo que quieran. Lo único que no podemos cuestionar es que esa insurrección nos dio el derecho de disputarle la patria a los neoliberales. Ese derecho no lo ganamos a sangre y fuego con una insurrección popular, por lo menos en las urnas. Y ese sujeto social que apareció en el 2018 nos dio esa posibilidad, nos dio el derecho de disputarle la patria a los neoliberales. Paso importantísimo. En América Latina está en esa ruta también los movimientos sociales emergentes.
En este periodo del 2018, de aquí del 2018 al 2024, tenemos un periodo, una coyuntura histórica que no podemos desperdiciar, que tendríamos que ver cómo influimos y cómo nos insertamos en esa tarea histórica en este país. Y para eso hay algunas propuestas, hay algunas ideas que se están llevando, algunos lo llaman de una manera, otros de otra, pero esta transformación que se inicia en el 2018, esta posibilidad de un gobierno progresista para desatar un proceso y encontrar nuevas rutas en contra del proyecto neoliberal, nos demuestra que un pueblo organizado, un pueblo consciente, puede empezar a abrir rutas diferentes a las rutas neoliberales. A este periodo, algunos compañeros le llaman la 4T, otros le llaman la transformación contra el neoliberalismo en esta etapa, pero van más allá y plantean la posibilidad de una transformación más profunda, que puede ser no solo una lucha antineoliberal, sino una lucha anticapitalista, pero que tendríamos que pasar por esta etapa antineoliberal, derrotar de manera total al modelo neoliberal para iniciar un proceso de profundización de esta transformación profunda de la patria. Queremos decir que en este periodo, los maestros que no entiendan que estamos en una coyuntura histórica, se perdieron de la posibilidad de incidir en este momento. Es decir, estamos en medio de una disputa generalizada en el país. Se está disputando el gobierno, se está disputando el partido, se está disputando la sociedad. En esos tres niveles, por lo menos, la disputa es fuerte, es bárbara, y lo estamos viviendo y lo estamos viendo si somos analíticos y cuestionadores y críticos de lo que está pasando en el país. Pero lo que es cierto es que esa disputa se abrió a partir del 2018. Nos ganamos el derecho de esa disputa. Antes no la teníamos, compañeros. Antes estábamos sujetos a lo que el gobierno de la derecha y la ultraderecha hacía y deshacía. Entonces, esa disputa que abre en el 2018 es una disputa ni nada más ni nada menos que por el futuro de la patria. Y en ese sentido, decimos, se están confrontando dos proyectos. El proyecto que duró 36 años de saqueo, despojo, corrupción, injusticia social en todos los sentidos, no solamente disputaron, sino ganaron, prácticamente destrozaron la Constitución con sus reformas estructurales, privatizaron todo lo que quisieron para hacer de la responsabilidad social del gobierno frente a la sociedad, todos los espacios de responsabilidad social los convirtieron en negocio privado de empresarios y casas del país. O sea, se apropió del territorio de el nuevo marco jurídico legal para hacer hacer legal todo lo ilegal. Eso es lo que hicieron en este periodo los neoliberales. 36. Destrozaron, concedieron más de la mitad del territorio, hablan del 60% del territorio nacional, lo concedieron, lo concesionaron a mineras y todo tipo de explotaciones en México, a los privados. Nos desmantelaron, ojo, y esto es un asunto que tenemos que revisar profundamente los maestros. Nos desmantelaron el tejido social comunitario. Por eso nosotros decimos desde el movimiento social y magisterial, decimos, rehacer el tejido social comunitario y la vida comunitaria en general es una de las tareas centrales para poner el piso de la nueva patria que queremos. Porque nos destrozaron
Las raíces históricas del sentido comunitario nos las destrozaron, nos incluyeron el egoísmo, el individualismo, el negocio, el agandalle, todas las prácticas neoliberales nos las metieron para poder generar de los sujetos históricos de este país objetos políticos, objetos económicos, objetos culturales. Por eso decimos también que la tarea histórica en esta coyuntura, los maestros tienen la tarea fundamental de reconstruir al sujeto social transformador. Si no construimos al sujeto social transformador, pregunto, ¿cómo va a caminar la 4T? ¿Cómo va a caminar la 4T si no tenemos a los actores principales para que la empujen? Una transformación, voy a hablar con toda claridad, perdón si hay algunos compañeros que pudieran tener alguna otra visión. Las grandes transformaciones de la historia de la humanidad la han hecho los pueblos organizados. Es decir, los pueblos organizados son los que hacen las transformaciones, no son los dirigentes, aunque se ocupan, no son los partidos, aunque se ocupan, son los pueblos y su organización los que han hecho las transformaciones más profundas, las que perduran históricamente. Las que han sido desde arriba, caminan hasta que de alguna manera se cumplen algunos intereses de algunos cuantos, algún grupo, alguna corriente que arriba impone esa lógica. Pero cuando son los pueblos los transformadores, las transformaciones perduran, permanecen y dejan raíces históricas. Decimos pues que en este momento el país está en la posibilidad de encontrar una ruta diferente a la neoliberal, profundizarla y construirse con una perspectiva de justicia, democracia, libertad para todos los mexicanos. Un mundo donde quepan muchos mundos. Esa es la posibilidad. Pero también está la posibilidad de que haya una regresión si no asumimos la tarea histórica del momento. Si no asumimos la tarea de construir ese sujeto social transformador consciente, con proyecto, con idea, con su pueblo y con su historia, obviamente puede haber una regresión. La derecha está trabajando para ello. Algunos pensamos que la disputa ni siquiera está afuera. No está la disputa, en este momento, desde mi vista, no hay quien ganar en esta coyuntura del 24. Pero el problema es que al interior ya está. Y si no somos capaces de derrotar a la derecha desde el interior, entonces lo que tienen capacidad de hacer la derecha para disputar el país desde afuera. Tenemos que estar muy analíticos, muy críticos, porque no es lo mismo uno que otro en la perspectiva de quién tiene lazos con la derecha y qué papel han jugado históricamente, y tendríamos que revisar. Yo digo, Morena va a ganar sin duda el 24. Puede haber la continuidad y la profundización de lo que ha hecho Andrés Manuel, o puede perderse y regresarse. Esa disyuntiva, compañeros, es la que quiero hoy plantear. Para luego encontrar cuál es el papel que nos toca como sujeto sindical. ¿Qué papel nos toca jugar en esta coyuntura histórica? Porque si no la vemos, no vamos a poder asumir el compromiso que nos toca. Los dos proyectos son muy claros, no es necesario ya repetirle a nadie que el modelo neoliberal lo que representa y el modelo que estamos en proceso de construcción, desde mi punto de vista, en esta etapa antineoliberal,
en donde tenemos que principal para esta idea, todos los patriotas, nacionalistas, todos los socialistas, a los neoliberales, son el enemigo principal en esta etapa. Tenemos que derrotarlos y después vendrá una nueva etapa en la que tendremos que dar la discusión, el análisis y los acuerdos para profundizar la transformación del país. Pero necesitamos a todos, necesitamos al neoliberalismo y tener entonces la posibilidad de profundizar esta ruta de reconstrucción de la patria. ¿Cuáles son los actores principales de esta transformación? Todos los sectores, todas las luchas, todas las resistencias en todos los rincones de la patria que estén construyendo formas de relación entre los ciudadanos con la naturaleza, una nueva concepción, una nueva cosmovisión que nos saque de la ruta neoliberal, del individualismo, el egoísmo que imbuyeron culturalmente desde hace mucho tiempo. Derrotar esa y abrir nuevas rutas de cómo resolvemos con organización popular, con propuesta consciente y comprometida con su pueblo, nuevas rutas para resolver, ojo, no solamente la educación, que ustedes lo están haciendo muy bien y ahorita lo trabajamos, pero cómo resolvemos la salud, la educación, la vivienda, la producción, la cultura, el deporte, la recreación, los servicios, todo, cómo lo resolvemos si no nos comprometemos, constituimos como social transformador. Resolvemos desde la comunidad la vivienda, cuando un cuartito o la mitad de la vivienda que pudiste haber con y autoconstrucción. Demostrado en Querétaro. Proyectos que pueden ser de 60, 70 metros cuadrados de construcción en la zona indígena, las constructoras hacen 30 metros de construcción y se llevan la mitad del presupuesto. Y matan además la organización comunitaria porque no se promueve la organización popular para resolver el problema de la vivienda. Y con la ruta no neoliberal, sino de la organización popular, resolvemos, ampliamos la vivienda al doble y además propiciamos la organización comunitaria. El sujeto principal para esta acción de transformación es el pueblo organizado. Y si el magisterio no asume esta tarea de constituir al sujeto social transformador desde el aula y desde la calle en la lucha, entonces no estamos amalgamando al sujeto que necesitamos para la 4T. O para la transformación, como le quieran llamar, a algunos no les gusta este concepto. Nosotros decimos, la transformación profunda de la patria va a ser obra del pueblo organizado. Claro que necesitamos del partido, claro que sí. Necesitamos de un partido, pero que no se dedique solamente a la cuestión electoral, sino que se dedique a concientizar y organizar pueblo para constituirlo como sujeto social, transformador. Nosotros decimos entonces, sujeto social transformador y una identidad política que no solamente gane elecciones, también se deben ganar obviamente, pero que organice pueblo y que concientice pueblo para que lo convierta de objeto en sujeto. ¿Cómo convertimos un objeto social en social? Bueno, nosotros, democracia participativa. Si no hay democracia real participativa, nunca vamos a darle al individuo la posibilidad o al colectivo la posibilidad de que sea sujeto social. Y va a quedarse como objeto, dependiendo de la cultura de que el otro hace mientras yo recibo lo que hace el político, el gobierno o los demás. La cultura de la dependencia es la primera tarea que tenemos que hacer un lado para convertirnos en sujetos transformadores, asumir la responsabilidad que nos toca. Y el pueblo y el magisterio como parte de ese pueblo tendrá que asumir esa tarea. Decimos entonces que necesitamos construir el poder social. ¿Cómo se construye el poder social?
convirtiendo el objeto en sujeto, con democracia participativa, con la posibilidad de la vida asamblearia, la toma de decisiones en asamblea de los pueblos, las comunidades, los barrios, las colonias, el ejido, la escuela, en donde la vida asamblearia le dé el poder al ciudadano, al colectivo, para que tome decisiones. Hay gobiernos y hay partidos que no quieren construir al sujeto social porque tienen miedo que los hagan a un lado o que les pongan rienda. Nosotros decimos que el pueblo organizado es el que tiene que tener el poder social, construir el poder social. Tenemos el poder político y podemos tenerlo un buen rato, pero si no se liga ese poder político con el poder económico, dice Andrés Manuel, hay que desligarlos. El poder económico y el poder político, está bien, hay que separarlos, no pueden estar juntos, pero necesitamos además construir el poder social. Sin poder social no vamos a dejar de ser objetos económicos y políticos o clientes. Necesitamos construir el poder social. Nosotros llamamos el poder social en el barrio, en la colonia, en la comunidad indígena. Construimos el poder social. Ustedes lo llaman el poder de base en el sindicato. En la delegación, en la sección, poder de base. Ustedes ya nos demostraron cómo se hace eso, compañeros, compañeras. En el barrio, en la colonia, también las organizaciones sociales estamos haciendo lo que aprendimos de ustedes. Se los digo muy rápido. Diagnóstico. Asamblea para el diagnóstico, donde los dolores comunitarios se digan cómo está la comunidad, cómo está el barrio, cómo está el pueblo. Diagnóstico. Luego del diagnóstico viene el compromiso frente a ese diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer? Pero todos, organizados. Viene el diagnóstico, enseguida viene la organización. Los responsables, las asambleas tomando decisiones para ver cómo vamos a resolver el problema o el dolor o los dolores mayores. Después del diagnóstico y de la organización viene el proceso de capacitación y formación. Capacitación técnica para resolver los problemas técnicamente y formación política para no perder el camino y tener claro el horizonte por donde queremos caminar, esa vida asamblearia, esa democracia participativa. Después de la capacitación salen los proyectos. Los proyectos que son los que se asumen en la asamblea y dice, este proyecto es el que vamos a caminar. Para la salud, para la educación, para la vivienda, para la producción, para la cultura, para lo que sea, la problemática que sea. Después del proyecto viene la gestión y la autogestión. Y volvemos al ciclo. Resolvimos un problema, pero va a haber otros que hay que empezar a resolver con organización, capacitación, gestión, proyectos y demás. Ese es el ciclo que ustedes nos enseñaron, compañeros. Las escuelas integrales de Michoacán nos dieron a Querétaro, no solamente para las escuelas, porque no solamente había maestros, también habíamos compañeros que estábamos incidiendo en la lucha social y aprendimos de las escuelas integrales la necesidad de hacer asambleas comunitarias, de ahí diagnóstico, y luego el proceso organizativo, y luego el proceso de capacitación y formación política, y luego la gestión y la autogestión para desarrollar la solución a la problemática. Ustedes nos lo enseñaron, compañeros. A lo mejor los nuevos maestros tienen que aprender esto, porque nosotros cuando estábamos y recibimos esta información de ustedes, entendimos que tenían la herramienta y el método fundamental participativo, se llama democracia participativa, lo que tenemos que llevar a los barrios y a las comunidades. Eso constituye el poder social, eso constituye al sujeto transformador, consciente y comprometido porque asume su responsabilidad histórica de transformar desde el lugar donde vive, donde trabaja, donde está. Y no se echa el bulto de todo porque lo aplasta. Hace lo que le toca hacer. Y coordinados en un gran sujeto social nacional podemos cambiar el mundo. Es decir, estamos en un proceso en esta coyuntura, lo voy tratando de ir sistematizando ya para ir concluyendo. Ojo, nosotros decimos que para construir el sujeto social transformador, para construir ese poder social que le ponga rienda al poder económico y al poder político, necesitamos un programa de lucha
que la agenda social se convierta en programa de lucha nacional, magisterial, popular, de todos los sectores, para tener un gran programa de lucha de este sujeto social transformador, para que le ponga rienda a lo que viene, porque lo que viene puede ser que sea el regreso de la derecha. Y tenemos que estar organizados para que eso no suceda. Pongo ejemplos. ¿Ustedes creen que es lo mismo Bolivia que Brasil? Totalmente no. Lo vimos. ¿Qué pasó en Brasil? Apenas están queriendo ver a ver si Lula nuevamente llega, pero el sujeto social no se constituyó y entonces la clase política decidió, así como se fue un rato a la izquierda o al progresismo, al ratito los que levantaron el nivel económico y demás no se constituyeron en sujeto social. Y si no se constituyeron en sujeto social, dejaron que la derecha regresara. Pero en Bolivia no. En Bolivia, ¿qué pasó? En Bolivia, después del golpe de Estado, Bolivia se levanta nuevamente y derrota nuevamente a la derecha y se reposiciona. Ahí aparece un sujeto social consciente, comprometido, y no deja que la clase política decida, decide el pueblo organizado. Y eso es la tarea que tenemos si no queremos que regrese la derecha en este país. Voy cerrando para entrar en el terreno del magisterio. ¿Qué aporta el magisterio a esta gran lucha de reconstrucción de la patria, a esta gran tarea de reconstruir la patria? ¿Qué le aporta el movimiento magisterial, empezando por ustedes, de Michoacán, sección 18, poder de base? ¿Qué le aporta a este gran movimiento de reconstrucción de la patria? Yo nomás les digo dos cosas. Ustedes tendrán mucho más que decir. Ustedes, junto con el Movimiento Democrático Nacional, pero ustedes fueron punta de lanza, le aportan una herramienta fundamental para la transformación del país. Le aportan un programa alternativo de educación y cultura que se está llevando en todo el país y les damos gracias por ello a los maestros de Michoacán. Porque sin esa herramienta no construimos el sujeto social en el aula, mucho menos en la calle, porque no hay lucha social material si no se está consciente del compromiso que se tiene. Y ustedes le han aportado los dos, le han aportado desde el aula con el proyecto alternativo y le han aportado con su lucha y ejemplo en la calle por sus demandas sectoriales, si se quiere, o populares en general, para construir a ese gran sujeto con conciencia y con proyecto de qué es lo que queremos. Eso le está aportando programa alternativo y un sindicalismo con poder de bases. Eso es aportación de Michoacán. Y ahorita el profe nos dirá cuáles son las tareas que con esas herramientas podemos desarrollar a nivel nacional y no se quede nada más en Michoacán, compañeros. Porque esa es la tarea. No se pueden quedar en Michoacán nada más, compañeros. Nos tienen que... Tarea histórica. El sindicato y construir un instrumento de lucha y defensa de los trabajadores para ir más allá y transformar o reconstruir. En lo social hay una gran tarea. Ustedes también nos la han enseñado. Han caminado con las comunidades, han caminado con otros. Se queden en el gremialismo. El que se quede en el gremialismo no pasa revolucionario y transformador. Y por último digo, el maestro tiene la tarea de dar cuerpo al sujeto social transformador. Desde el aula, bien, tiene que abanderar, tiene que ser punta de lanza para llamar al Magisterio Nacional a democratizar nuestro sindicato, aportarle a la 4T o a la transformación profunda de la patria, desde el magisterio, pero también la conciencia y el nivel y la visión que tenemos de qué sociedad queremos construir. Termino. Las dos tareas del periodo 2018-2024
Algunos dicen, pues no se va a poder construir de aquí al 24. Yo digo, ya está constituyéndose. Las dos tareas: empujar, apoyar la construcción del sujeto social, sacándolo del entorno de objeto, convertirlo en sujeto social transformador. ¿Cómo? Ustedes ya lo hacen desde el Proyecto Alternativo de Educación y Cultura, construyendo la coordinación del Movimiento Democrático Nacional para sacar a los charros que están dirigiendo y que se llevan hasta las cotas. Platicaba con mi compañera y sé cómo es posible que aquellos se lleven hasta los democráticos, ¿no? Es lo que está pasando. Entonces, necesitamos construir al sujeto social a través de el aula y la lucha social. Tarea del periodo 1, construir al sujeto social transformador. Si no hay sujeto social transformador y regresa a la derecha, así nos va a ir. Quizá ya no podamos regresar a platicar con ustedes. Segunda tarea del periodo histórica y fundamental: construir la identidad política necesaria para que este movimiento camine y no se desvíe. Que sea un partido, construir un partido incluyendo a todas las izquierdas, a todas las luchas, para empezar a trabajar maduramente, políticamente, en una nueva identidad política que incluya lo mejor de todos los actores políticos en el momento actual. Pero no, ninguno de los actores políticos en este momento va a poder solo hacer la transformación que viene después del 24, que se necesita después del 24. Y pongo muy rápido 4 actores fundamentales. Uno fundamental es el Magisterio Democrático Nacional, donde incluyamos a todos los compañeros que estén en esta lucha democrática para poder avanzar en la reconstrucción de la patria. Actor 1, el Magisterio. Actor 2, estuvimos en una reunión el día sábado en México, en donde nos encontramos compañeros de todo el país reconstruyendo el movimiento urbano popular en una de las colonias históricas de Iztapalapa, San Miguel Teotongo, donde participamos hace más de 40 años para su construcción y para su desarrollo. Ahí nos encontramos y ese actor del movimiento urbano popular se está reconstruyendo en todo el país. Ese actor es fundamental. Pero también hay otro actor que nosotros consideramos fundamental. Nos reunimos también el domingo con la Convención Nacional de Morena. Y ahí vemos que también hay inquietudes y posturas críticas interesantes y proponen la construcción del poder de base y el poder popular, y que en Morena se participe o haya una democracia participativa para que seamos sujeto verdadero. Entonces ahí hay cosas que hay que hacer para que la derecha no nos gane el partido. Fundamental. Y hay otros actores, yo diría uno más, que nosotros llamamos la coordinación de los movimientos sociales que venimos de hace más de 40 años en el país. Nos estamos reuniendo nuevamente, nos estamos reencontrando, viejos amigos de cuando estábamos chamaquitos en la escuela, en el CCH o en la prepa. Y nos estamos reuniendo con la CODEP, con la FOSIS, con el FEL de Querétaro, con la gente de Guadalajara, de Sinaloa, de todos lados. Y estamos conformando la unidad patriótica. Ese es otro actor fundamental porque es una coordinación de los movimientos históricos, movimientos sociales históricos. Termino. Si esos actores, entre ellos el magisterio, asume la tarea que le corresponde, la regresión de la derecha va a estar difícil. Y vamos a poder profundizar y agregarle a la 4T, lucha contra la corrupción, contra la impunidad, contra la injusticia social, le podemos agregar muchas más cosas, algunos ya lo han dicho. Programa alternativo de educación y cultura, que regrese a la nación lo que es de la nación. Esa es otra aportación que hacen ya algunos políticos, que están diciendo necesitamos que regresen puertos, aeropuertos, carreteras, que lo que es de la nación se regrese a la nación. Esa es la profundización de la 4T. Eso no va a pasar si no profundizamos la 4T.
si no asumimos la tarea histórica de construcción del sujeto social y la nueva identidad política. Y decirles pues que este sujeto social, sindical, magisterial, es fundamental. Y yo diría, si ustedes, a ver, si la sección 18 llama a nivel nacional a un encuentro del magisterio democrático y lo trabajamos, podemos constituir el sujeto magisterial con los que estamos, sino aún más, y ese sujeto sindical puede llamar a ese encuentro y quizá a una reunión donde definimos las propuestas alternativas de educación en lo sindical, la democratización, en lo social, cómo ligarnos al pueblo como ustedes nos han enseñado. Ustedes nos han enseñado. Ustedes son punta de lanza, necesitamos, se lo dije a Benjamín el año pasado, el antepasado también le dije, ustedes tienen que hacer el llamado para hacer esta coordinación del movimiento democrático para arrebatarle a los charros lo que no es de ellos, el instrumento de lucha y defensa de los trabajadores. Compañeros, un gusto que nos hayan invitado, aquí estamos para hacer algunas preguntas y hasta que la dignidad se haga costumbre, no pararemos de andar.